A nuestro Dios, gloria a Jesús. Si agradezco al Señor por este bello privilegio que me concede en esta preciosa hora. Y vamos a la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 45. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 45 y 46. Gloria a Dios. Leemos su palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y la letra dice: y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora, Señor, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad y el privilegio que usted nos concede, Señor. En esta hora, Señor, te pido, Señor, que sea tu misericordia, Señor, que sea tu mano, Señor, gloriosa, Señor, quien hable, Señor amado, en nuestras vidas. Maestro de la gloria, te pedimos, Señor, que sea usted, Señor amado, glorificándote, Señor. Sea usted añadiendo bendición, Señor, a esta palabra, Señor Jesús. Que en esta hora, Señor, se va a ser predicada. Habla primeramente a mi vida, Señor Jesús. Que usted sabe, Señor, que tenemos necesidad, Señor, de oír palabra de usted, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, Señor, para la gloria de su nombre, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Sí, con la ayuda de nuestro Dios vamos a estar meditando bajo un tema: Dios es nuestro refugio y nuestro consuelo. Amén. Gloria a Dios, porque, oiga, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá. Gloria a Dios. Oiga, Dios se glorificó en una grande manera sobre la vida de este varón Elías, que dice que Dios fue el refugio y fue el consuelo cuando Elías comenzó, gloria a Jesús, a ver la necesidad que él empezaba a tener. Porque este siervo Elías, gloria a Jesús, después de haber visto el poder de Dios, la mano moviéndose a través de él, cuando gloria a Jesús oró para que no cayese lluvia, y después dice que peleó contra aquellos, gloria a Jesús, aquellos profetas de Baal. Gloria a Jesús. Imagínense, había visto la mano gloriosa de Dios moviéndose en su vida, Sí. pero después de eso, gloria a Jesús, él tenía que pasar por un momento donde, gloria a Jesús, donde él comenzó a dudar, donde él comenzó, gloria a Jesús, a dudar de varios puntos. Pero imagínense, es cuando Dios se le revela su vida, es cuando Dios llega y es cuando Él comienza a ser el refugio de Elías, cuando Dios comienza a consolar su vida, porque dice que, gloria a Jesús, al ver él la circunstancia, al ver él las noticias que habían llegado, gloria a Jesús, que él había escuchado a través de aquel mensajero que aquella mujer mandó, gloria a Jesús, este hombre dice que vino un temor y comenzó a huir de esa ciudad. Entonces dice que, gloria a Jesús, dice que él se fue a huir de ese lugar y comenzó, dice, a correr un largo camino. Pero imagínense, él dice que a través de esto, dice que, gloria a Jesús, en el camino Dios se le iba glorificando. Imagínense, a través de su vida, porque oiga lo que dice, gloria a Dios, lo que dice ahí más atrás, gloria a Jesús.
El 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiéndolo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Oiga, este hombre, gloria a Jesús, antes de que este hombre comenzara, gloria a Jesús, a que este hombre comenzara a ver que las cosas se iban poniendo más difíciles, dice que él comenzó a ver la mano gloriosa de Dios. Él comenzó a ver cómo el poder de Dios estaba de parte de él, cómo el respaldo de él de parte de Dios estaba con su vida. Sí, porque amén. Imagínense, dice que comenzó a hacerles ese reto a estos profetas, porque él sabía que Dios no lo iba a desamparar en ningún momento. Él sabía que Dios iba a estar del lado de él. Sí. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria, gloria a Jesús, que Dios iba a escuchar su oración, porque él sabía de que Dios no lo iba a dejar avergonzado, sino que iba a gloria a Jesús, a escuchar su petición. Sí, amén. Entonces, por eso es que este hombre Elías, gloria a Jesús, agarra valor, agarra fuerzas, y es donde comienza a retar a estos hombres. Sí. Y es donde comienza, gloria a Jesús, a hacer aquellos sacrificios, gloria a Jesús. Pero imagínense, después de ver la mano gloriosa de Dios, así como, gloria a Jesús, vino un momento donde este hombre Elías comenzó a dudar de lo que Dios había hecho. También así, imagínense, esto fue en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento nos da también nuestro Dios, allá en el libro de Mateo 14:30, donde Pedro también comienza a dudar, donde Dios, gloria a Jesús, le hace el llamado que fuera a aquel mar. Y dice que Pedro que comenzó a caminar sobre aquellas aguas, pero dice que mientras él iba, dice que comenzó a ver aquel fuerte viento, aquella fuerte tempestad, y comenzó a dudar de lo que Dios le había dicho. Comenzó a dudar de lo que Dios, gloria a Jesús, del poder de Dios. Entonces ahí donde comparamos a Elías y a Pedro cuando dudaron de lo que es el poder de nuestro Dios. Pero imagínense que a pesar, porque estos hombres, gloria a Jesús, eran hombres iguales a nosotros. Sí. Eran hombres, gloria a Jesús, que tenían necesidades iguales a nosotros. Eran hombres iguales a nosotros. Pero imagínense, gloria a Jesús, ellos veían el poder de Dios, cómo se glorificaban en su vida. Porque imagínense, gloria a Dios, estos hombres, a pesar de que todas esas, gloria a Jesús, todas esas pruebas, todas esas circunstancias vinieron en su vida, pero dice que ellos, gloria a Jesús, sí hubo desmayamiento, sí hubo, gloria a Jesús, desmotivación en sus vidas, pero dice que Dios siempre tuvo el control de su vida. Sí, Dios amén. siempre estuvo ahí para ayudarles, para sacarles adelante. Y es cuando, imagínense, es cuando Dios se glorifica en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a desmotivarnos, cuando nosotros comenzamos, gloria a Jesús, a ver que el problema es fuerte, que el problema es tan fuerte, que la necesidad es tan grande, es cuando Dios se glorifica en cada una de nuestras vidas. Así como se glorificó en la vida de Elías, que imagínense que muchas veces Dios le ordenó a ese hombre, a Elías, que se moviera a través que actuara a través de la fe. Entonces Elías dice que obedeció a la voz de Dios y comenzó a caminar a través de la fe. Comenzó a creer en lo que Dios iba a hacer en su vida. Porque imagínense, versos atrás, Sí, amén. Dios lo manda, gloria a Jesús, para un lugar al de Sarepta de Sidón. Entonces, donde ese hombre tenía que caminar por fe, ese hombre tenía que irse a aquel lugar, gloria a Jesús,
y gloria a Jesús, y irse a ese lugar. Pero imagínense, este hombre, él no sabía lo que le iba a esperar más adelante, pero dice que él creyó fielmente a Jehová, de lo que el Señor, de las palabras que Dios le había dicho, y dice de que este hombre creyó y él también así vio la gloria de nuestro Dios. Él vio la mano poderosa de nuestro Dios, porque oiga lo que le dijo nuestro Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Sí, amén. Imagínense, Dios le dio, gloria a Jesús, palabras a este Elías. Entonces, pero él tenía que actuar a través de la fe. Él tenía que caminar, gloria a Jesús. Y él estaba consciente que no era un camino fácil. Él estaba consciente que no era nada fácil aquel camino que ese hombre iba a emprender. Pero sí sabía que Dios iba a tomar el control de su vida. Sí sabía que Dios iba a proveer en aquel camino. Sí sabía que Dios, así como Dios se había glorificado en veces anteriores, él sabía fielmente que Dios le iba a sustentar en grande manera. Porque Dios dice que había visto, este hombre Elías había visto milagros sobrenaturales en su vida. Entonces este hombre no dudó en ningún momento, sino que él se aferró y comenzó a emprender ese largo camino. Sí. Gloria a Jesús. Pero imagínense, cuando acá, gloria a Jesús, se da cuenta, cuando este hombre acá se da cuenta, este rey se da cuenta de lo que Elías había hecho con los profetas de Baal. Dice que él reconoce, gloria a Jesús, el poder, él reconoce el milagro de parte de Dios. Pero gloria a Jesús, dice que él regresa corriendo a darle la noticia a su esposa. Gloria a Jesús. Pero imagínense, entonces cuando esta mujer escucha aquella noticia, dice que esta mujer se enfurece más, y dice que comienza a, gloria a Jesús, oiga, dice que esta mujer, Jezabel, comienza a enfurecerse y le mandó un mensajero a Elías. Imagínense que dentro de 24 horas este hombre Elías, gloria a Jesús, iba a estar muerto. Que al siguiente día, a esa misma hora, Elías iba a estar muerto. Sí. Pero imagínense, entonces cuando este hombre, Elías, dice que le preocuparon estas palabras que él había escuchado. Y dice que imagínense, porque oiga lo que dice ahí el verso 19:2. Amén. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Gloria a Dios. Imagínense, Elías antes había hecho oraciones a nuestro Dios. Antes había clamado a nuestro Dios. Ya había clamado a nuestro Dios para que no cayese lluvia. Gloria a Dios. Ya había también clamado para que resucitara aquel niño, gloria a Jesús, que se había muerto de aquella viuda donde este Elías fue a refugiarse. Imagínense, y después, gloria a Jesús, Elías vuelve, gloria a Jesús, a clamarle
vuelve a orarle a nuestro Dios para que, gloria a Jesús, para que Dios escuchase la oración sobre aquel sacrificio. Imagínense, pero Dios le contestó sus peticiones. Dios dice que le dio su respuesta. Pero imagínense, pero en esta petición, en esta oración que Elías hizo, Dios dice que no le escuchó. Porque imagínense, porque oiga lo que dijo Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Pero imagínense, vamos a lo que ese hombre comenzó a pedir en esa oración. Imagínense, él deseaba morirse, él deseaba que Dios le quitara la vida. Pero como Dios sabía el plan, el propósito que Dios tenía para la vida de ese hombre, Dios sabía, gloria a Jesús, lo cuán importante era este hombre Elías para con Dios. Porque imagínense, Dios, después de haber escuchado lo que Elías había dicho, imagínense, él lo motivó en grande manera. Dios le motivó en grande manera que hasta le llevó sustento. Sí. Porque oiga, oiga lo que dice el 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo de parte por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Imagínense, después de que ese hombre quería tomar aquella mala decisión, Dios comenzó, gloria a Jesús, a tratar con él. Dios comenzó, gloria a Jesús, imagínense, a fortalecerle, a darle ánimo, a darle palabras de aliento, para que ese hombre se levantara. Porque, gloria a Jesús, oiga lo que dice ahí el libro de Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense, entonces Elías era igual que nosotros, tenía problemas igual que nosotros, sí, pasaba situaciones igual que nosotros. Pero imagínense, muchas veces nosotros, es verdad que muchas veces van a llegar momentos de desánimo, van a llegar momentos donde ya no vamos a querer, gloria a Jesús, seguir caminando. Pero es cuando nosotros debemos de fortalecernos en el poder de nuestro Dios y de echarle para adelante. Porque imagínense, porque separados de Dios, dice la palabra de nuestro Dios, que nada podemos hacer. Sí, amén. Entonces imagínense, Dios nos hace ver esto, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero imagínense, dice que él oró fervientemente, sí, para que no cayese lluvia.
y no cayó. Y después oró para que volviese a caer y dice que cayó lluvia. Y entonces imagínense, entonces ese hombre nos deja un ejemplo tan grande a nosotros, que cuando nosotros nos sintamos, gloria a Jesús, desanimados, gloria a Jesús, nosotros, gloria a Jesús, le clamemos la misericordia a nuestro Dios para que sea Él quien nos fortalezca y nos saque adelante. Sí. Amén. Porque imagínense muchas veces nosotros quizás al ver el problema, al ver la circunstancia, nos vamos a desanimar. Pero imagínense, a través de eso nosotros siempre debemos de clamar la misericordia de nuestro Dios. Sí. Imagínense, así como este hombre Elías, en ese momento de que él tuvo de debilidad, en ese momento que él tuvo de baja espiritual, él cometió un error. Imagínense, fue el de quitarse la vida. Mas cuando Dios tenía un propósito tan grande para con su vida, cuando Dios le había delegado a él, gloria a Jesús, un cargo tan grande, tan especial para su vida. Imagínense, así como él tuvo, gloria a Jesús, ese bajón espiritual, hubieron muchos más, gloria a Jesús, que la palabra de nuestro Dios la menciona. Imagínense, dice que entre ellas está Rebeca, estaba Jacob, Moisés y estaba Job. Imagínense, entonces eran, gloria a Jesús, hombres que desearon la muerte, pero Dios, gloria a Jesús, no se los concedió, porque Dios tenía propósitos grandes con sus vidas. Sí. Así como nosotros también, cuando muchas veces ya no queremos seguir, cuando la fuerza quizás ya no hay para poder seguir adelante, nosotros, gloria a Jesús, es ahí donde el Señor, gloria a Jesús, viene y nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Sí, sí es. Gloria a Dios. Vámonos ahí al libro de Segunda de Timoteo. Amén. Oiga, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Imagínense, entonces, así como ese hombre Elías, en aquel tiempo, gloria a Jesús, pasó momentos peligrosos, la palabra del Señor nos advierte que nosotros también vamos a tener que pasar por tiempos peligrosos. Así que el Señor nos advierte y Él nos dice que sigamos adelante, porque es necesario que sigamos adelante, que nos fortalezcamos en el Señor, porque Dios tiene propósitos grandes para nuestras vidas. Sí. Porque imagínense que este Elías, después de que él deseó, gloria a Jesús, morirse, imagínense, Dios tenía propósitos grandes. Imagínense, después de que deseaba morirse, dice que fue un hombre que no vio muerte. Fue un hombre que Dios, gloria a Jesús, que Dios se glorificó en su vida. Así que es necesario que nosotros, gloria a Jesús, le pidamos al Señor que en esos momentos Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestro consuelo. Porque imagínense, así como fue refugio de Elías, así es refugio también de cada uno de nosotros. Fue consuelo también de Elías, así también es consuelo de cada uno de nosotros. Porque cuando estamos desanimados, es nuestro Dios quien nos anima a seguir adelante. Es nuestro Dios quien nos ayuda a seguir adelante. Es quien nos fortalece para seguir adelante. Así que Dios es nuestro refugio y Dios es nuestro consuelo. Sí, amén. En momentos de prueba, en momentos de circunstancia, solo Dios con cada uno de nosotros. Sí. Así que creamos que nuestro Dios, gloria a Jesús, Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Sí. Gloria a Jesús. Así vamos a orar.
para que Dios sea Dios que bendiga esta palabra y Amén. que sea Él que añada más bendición. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Te damos gracias te damos, Señor, por el esta hora. privilegio, la oportunidad que nos diste de poder escuchar tu palabra, Señor, porque tú has hablado en mi vida, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes misericordia de cada uno de nuestras vidas, porque nos hablas, Señor Jesús, a través de tu palabra, Señor. Oh, muchas gracias, Señor Jesús.